Azafata prejuiciosa abofetea a un hombre negro sin saber que es un multimillonario, con un desenlace inesperado. La historia transcurre en un vuelo habitual de Nueva York a Los Ángeles. La cabina estaba llena de movimiento, con pasajeros acomodando sus pertenencias, ajustando sus asientos, y el suave zumbido de los motores creando el ambiente previo al despegue. Entre los pasajeros estaba David, un hombre negro de unos 30 años, vestido de manera elegante, quien, con tranquilidad, se preparaba para el vuelo. Sentado cerca del centro de la cabina, observó a una azafata que se movía por el pasillo, saludando a los pasajeros. Su sonrisa era poco natural, casi forzada, y su lenguaje corporal rígido e impaciente le causó cierta incomodidad a David. En su distintivo se leía Karen. David, que había experimentado situaciones similares en el pasado, captó rápidamente los signos de prejuicio racial en su actitud. Con los años, había aprendido a lidiar con estos tratos, tanto sutiles como evidentes, que enfrentaba por ser un hombre negro. Una vez en el aire, el trato de Karen hacia él pasó de ser indiferente a hostil en poco tiempo. Cuando David, de forma amable y educada, pidió un vaso de agua, la respuesta de Karen fue exagerada. Lo miró con impaciencia, apretando los labios como si la solicitud fuera totalmente fuera de lugar. ¿No puedes esperar hasta que llegue a tu fila?, espetó, su voz más aguda de lo que había sido con los otros pasajeros. David, sorprendido pero todavía sereno, respondió: «Lo siento, no quise interrumpir, solo quería pedir un vaso de agua». Karen entrecerró los ojos. «Recibirás tu agua cuando yo lo diga», replicó, alejándose sin decir otra palabra. David se recostó en su asiento, sorprendido por su hostilidad innecesaria. Notó que otros pasajeros habían presenciado el intercambio, pero nadie dijo nada. Era una situación familiar. El racismo, cuando es sutil, a menudo no es cuestionado por los transeúntes. Decidió dejarlo pasar, sabiendo que escalar la situación no beneficiaría a nadie. Pero las cosas no se detuvieron allí. Mientras el vuelo continuaba, Karen regresó a su fila, esta vez con un tono más agresivo. Acusó a David de ser disruptivo, señalando cómo la había molestado antes. Su voz se hizo más fuerte, llamando la atención de otros pasajeros. David, todavía tranquilo, trató de explicar. Solo estaba pidiendo un poco de agua, nada más. Karen, claramente agitada, se inclinó más cerca. «Ustedes siempre tienen algo de qué quejarse», murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que David la escuchara. Fue en ese momento, como si fuera impulsada por una fuerza desconocida, que Karen hizo algo impensable. Levantó la mano y abofeteó a David en la cara, justo delante de todos. El sonido de la bofetada resonó por la cabina, conmocionando a los pasajeros y haciendo que se quedaran en silencio. El avión entero pareció congelarse. Algunos pasajeros que habían estado observando la interacción con atención dejaron escapar algunos jadeos. A David le escocía la mejilla por el golpe, pero más que el dolor físico, era la humillación lo que ardía en su interior. Podía sentir las miradas de todos los pasajeros del avión, observándolo, esperando su reacción. Pero en lugar de reaccionar con ira o indignación, David respiró profundamente y se tranquilizó. Había enfrentado cosas peores en su vida y no iba a dejar que este momento lo definiera. Se acomodó en su asiento, sintiendo el peso de la situación. Y entonces algo extraño le llamó la atención. Mientras Karen corría furiosa por el pasillo, notó su etiqueta con su nombre, Karen Smith, y un pequeño tatuaje en su muñeca, un diseño distintivo que le pareció extrañamente familiar. David parpadeó, con la mente acelerada. Había visto ese tatuaje antes. ¿Pero dónde? Y entonces lo golpeó. El tatuaje, un diseño pequeño e intrincado de una paloma, era idéntico a uno que había visto en Nancy, una empleada querida en su empresa.
alguien que se había convertido no solo en un colega, sino en un amigo cercano. ¿Y su apellido? Smith. De repente, todo encajó. ¿Podría ser? ¿Karen era pariente de Nancy? David no podía ignorar las similitudes en el nombre, el tatuaje. Tenía que averiguarlo. El vuelo se había vuelto tenso, con murmullos circulando entre los pasajeros. David se puso de pie, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de suceder. Con calma, caminó por el pasillo hacia Karen, que ahora estaba de pie cerca de la parte delantera del avión, con los brazos cruzados, claramente todavía molesta. Mientras se acercaba, los ojos de casi todos los pasajeros lo siguieron. «Karen», dijo David en un tono mesurado, manteniendo su voz baja pero firme. «Me gustaría hablar contigo. Por un momento». Ella lo miró con desdén, lista para despedirlo nuevamente. «¿Y ahora qué?», ella espetó. «¿No has causado suficientes problemas?». Pero David no se desanimó. «Creo que estás equivocada en algo», dijo, con su mirada firme. «Ese tatuaje en tu muñeca, ¿es algo que tu familia comparte? Porque conozco a alguien con exactamente el mismo». Karen frunció el ceño, confundida. «¿De qué estás hablando?». David continuó. «Conozco a Nancy. Nancy Smith. Ella trabaja para mí, y creo que es tu hermana». El rostro de Karen se congeló. El color desapareció de sus mejillas cuando se dio cuenta de hacia dónde se dirigía esta conversación. Parpadeó, claramente tratando de procesar lo que estaba escuchando. El aire en la cabina se volvió denso por la tensión a medida que más pasajeros se acercaban, tratando de captar fragmentos de la conversación. «No entiendo», tartamudeó Karen, su tono perdiendo su filo. David se acercó un paso más, manteniendo su voz tranquila y serena, aunque el peso del momento comenzaba a asentarse sobre sus hombros. «Nancy ha trabajado para mi empresa durante años. Es una de mis empleadas más dedicadas. Ha pasado su tiempo promoviendo la diversidad y la inclusión, luchando contra el mismo tipo de comportamiento que me has mostrado hoy. La he visto trabajar incansablemente para asegurarse de que todos, independientemente de la raza, se sientan bienvenidos y respetados. Y ahora estoy aquí de pie, recibiendo una bofetada de su hermana sin ninguna razón más que el color de mi piel». Karen se quedó allí sin palabras, con la boca ligeramente abierta, mientras la verdad de las palabras de David la invadía. Los demás pasajeros estaban en silencio, todo el avión pendiente de cada una de sus palabras. David ya no era un hombre negro cualquiera. Él era alguien que tenía una conexión directa con su propia familia, y esa conexión llevaba el peso de todo lo que ella había hecho. «No estoy aquí para hacer una escena», dijo David, con voz firme pero resuelta. «Estoy aquí porque lo que hiciste estuvo mal. Y necesito que entiendas que el racismo no solo daña a las personas a las que atacas, afecta a todos, incluso a las personas que amas. Tu hermana Nancy trabaja todos los días para combatir este tipo de odio. ¿Qué dirías si supiera lo que hiciste hoy?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Karen cuando la gravedad de sus acciones finalmente la golpeó. Había quedado atrapada en sus propios prejuicios, ciega al hecho de que su propia hermana había estado luchando por las mismas cosas que ella había irrespetado. No me di cuenta de que la voz de Karen temblaba mientras hablaba. No lo sabía. David asintió. Su rostro se suavizó. «Ese es el problema, Karen. Demasiadas personas no se dan cuenta. Pero es hora de despertar. No podemos seguir viviendo en un mundo donde se juzga a las personas por el color de su piel. No te pido disculpas. Te pido que cambies. Por el bien de tu hermana. Por tu propio bien». Todo el avión estaba en silencio. Se podía oír el sonido de un alfiler caer, mientras las palabras de David se instalaban en los corazones y las mentes de todos a bordo. Lentamente, Karen asintió, con el rostro rojo de vergüenza y arrepentimiento. No sabía qué decir. No había palabras que pudieran compensar lo que había hecho. Entonces, en un sorprendente acto de gracia,
David extendió su mano. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, dijo. Pero tú decides. Karen miró su mano, con lágrimas corriendo por su rostro, antes de finalmente extenderla y estrecharla. Los pasajeros, conmovidos por el poderoso intercambio, estallaron en aplausos. Los aplausos no eran solo para David, sino para el mensaje que había transmitido. Un mensaje de empatía, comprensión y la posibilidad de cambio. Cuando David regresó a su asiento, el aire en la cabina se sentía diferente. La tensión se había disipado, reemplazada por una sensación de unidad. El vuelo continuó en paz, y cuando aterrizaron, Karen, aunque se sintió humilde, había aprendido una lección que nunca olvidaría. Y en cuanto a David, sabía que este momento no se trataba solo de él. Se trataba de todas las personas que alguna vez habían sido juzgadas injustamente. Todas las personas que habían enfrentado discriminación y todas las personas que habían elegido superarla con dignidad y gracia. Cuando el avión aterrizó en la pista, hubo un cambio silencioso pero notable en la atmósfera. Los pasajeros, que todavía procesaban la poderosa confrontación que habían presenciado, se movían en voz baja. Algunos miraban a David con una mezcla de admiración y respeto, mientras que otros reflexionaban en silencio sobre su propio comportamiento y sus prejuicios. Karen, la azafata que antes era descarada y no se disculpaba, ahora estaba de pie junto a la puerta de la cabina, con el rostro pálido y una expresión sombría. No era la misma persona que había comenzado el vuelo con tanta superioridad fuera de lugar. Había sido humillada frente a una audiencia de extraños, expuesta no solo por su crueldad, sino por la ignorancia que se había enconado en su interior. El peso de sus acciones pesaba sobre sus hombros, y, con cada paso que daba para ayudar a los pasajeros a desembarcar, sentía el aguijón de la vergüenza. David esperó hasta que la mayoría de los demás pasajeros hubieran salido del avión antes de ponerse de pie, tomándose su tiempo mientras recogía sus pertenencias. Su compostura era sorprendente, especialmente considerando los eventos que se habían desarrollado. Lo habían irrespetado, humillado y agredido físicamente. Sin embargo, había mantenido la calma y había convertido la situación en un momento de enseñanza. No se trataba solo de denunciar el racismo de Karen. Se trataba de darle a ella la oportunidad de cambiar. Eso fue lo que más impactó a todos. No había respondido con ira ni venganza. Había respondido con gracia y paciencia. Mientras David se dirigía a la parte delantera del avión, captó la mirada de Karen. Parecía que quería decir algo. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. En cambio, le dio un pequeño y tembloroso asentimiento, un gesto de reconocimiento, sino de disculpa. David le devolvió el asentimiento con una mirada amable pero firme, que transmitía comprensión, pero también la seriedad de lo que había sucedido. Al entrar al aeropuerto, David fue recibido por la habitual multitud bulliciosa, pero algo en ese momento se sintió diferente. No pudo evitar reflexionar sobre la ironía de todo. La bofetada había dolido, sí, pero la herida emocional que había causado era más profunda, y no solo para él. Karen también llevaría consigo ese momento por el resto de su vida, y mientras tanto, esperaba que ella cambiara. Sabía que la verdadera transformación no era algo que sucedía de la noche a la mañana. Era un proceso que requería introspección, educación y voluntad de enfrentar verdades incómodas. Mientras David caminaba por la terminal, un golpecito en su hombro lo hizo darse la vuelta. Para su sorpresa, era una compañera de viaje, una mujer de mediana edad que había presenciado todo el incidente. Su rostro era amable, aunque sus ojos estaban llenos de simpatía. «Disculpe», comenzó vacilante. «Solo quería decir que lo que hizo allí fue increíble. No creo que hubiera podido mantener la calma como usted». David sonrió modestamente. «Gracias. No fue fácil, pero he aprendido que reaccionar con ira no resuelve nada».
La mujer asintió, visiblemente conmovida. Nos enseñó a todos una lección hoy. Creo que ha hecho que muchas personas, incluido yo, reconsideren cómo vemos las cosas. David asintió, apreciando sus palabras pero sin detenerse en ellas. Solo espero que Karen también aprenda algo de esto. Lo hará, dijo la mujer con convicción. Creo que realmente lograste llegar a ella. Mientras se separaban, David no pudo evitar pensar en la hermana de Karin, Nancy. Sabía que tendría que hablar con ella, no para causar problemas, sino para contarle lo que había sucedido. Nancy era alguien a quien respetaba profundamente, y no quería que este incidente causara ninguna fricción entre ellos. Sin embargo, también sabía que Nancy, de todas las personas, comprendería lo compleja que era la situación. Al día siguiente, David llegó a su oficina y encontró a Nancy ya en su escritorio. Ella lo saludó con su habitual sonrisa brillante, pero vaciló cuando notó la mirada ligeramente solemne en su rostro. «David, ¿está todo bien?», preguntó, su tono lleno de preocupación. David hizo una pausa por un momento antes de sentarse frente a ella. Sabía que esta conversación no iba a ser fácil, pero era necesaria. «Nancy, algo sucedió ayer en mi vuelo», comenzó con cuidado. «¿Conocí a alguien? Alguien que, como resulta, es muy cercano a ti». Nancy inclinó la cabeza, confundida. «¿Quién?» «Tu hermana Karen», dijo David suavemente. Los ojos de Nancy se abrieron de par en par por la sorpresa, y se llevó la mano a la boca. «Karen, ¿qué quieres decir?». David le explicó los acontecimientos del avión, contando cómo Karen lo había tratado, la bofetada y el momento en que se dio cuenta de quién era ella. Nancy escuchó en silencio atónito, con el rostro mezclado con sorpresa, vergüenza y tristeza. Cuando David terminó, ella estaba sacudiendo la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé qué decir», susurró Nancy con la voz quebrada. «Yo no tenía idea de que Karen fuera capaz de algo así. No quería hacerte esto difícil», dijo David suavemente. «Sé que has trabajado muy duro para luchar contra exactamente este tipo de comportamiento, pero también sé que la gente puede cambiar. Lo vi en el rostro de Karen ayer. Se dio cuenta de lo que había hecho. Depende de ella si hace algo al respecto o no». Nancy se secó los ojos y asintió. «Gracias por decírmelo. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso, especialmente con mi hermana. Hablaré con ella. Me aseguraré de que lo entienda». David sonrió cálidamente. «Sé que lo harás, y no te lo reprocho. No se trata de culpar a nadie. Se trata de asegurarnos de que todos crezcamos a partir de esto». Nancy lo miró con inmensa gratitud. «Eres un hombre mejor que la mayoría, David. Gracias por manejar esto como lo hiciste». Los días se convirtieron en semanas, y el incidente en el avión se convirtió en un tema de discusión nacional. El arrebato de Karen había sido captado en cámara por otro pasajero, y el video rápidamente se volvió viral, provocando debates sobre el racismo, el privilegio y el poder de la empatía. La amplia atención del video obligó a Karen a enfrentar sus acciones a una escala mucho mayor de lo que jamás había previsto. Karen finalmente se acercó a David y le pidió una reunión. Se encontraron en un café tranquilo lejos de los focos, donde Karen se disculpó sinceramente por sus acciones. Ella admitió que la experiencia la había obligado a enfrentar sus propios prejuicios profundamente arraigados, prejuicios que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban tan arraigados en ella. «No estoy orgullosa de quién era ese día», confesó Karen, «pero estoy tratando de ser mejor. Tus palabras se quedaron conmigo y he estado haciendo un gran examen de conciencia desde entonces. Incluso comencé a trabajar como voluntaria en un programa de capacitación sobre diversidad. Es pequeño, pero es un comienzo». David asintió, apreciando sus esfuerzos. «El cambio lleva tiempo, Karen. El hecho de que estés haciendo un esfuerzo es lo que importa. Espero que continúes por este camino». A medida que pasaban los meses, Karen hizo cambios significativos en su vida. Trabajó para desaprender sus prejuicios
y tomó medidas activas para convertirse en una persona más empática y comprensiva. David, mientras tanto, continuó con su trabajo, ahora más decidido que nunca, a promover los valores de la igualdad y la comprensión en su comunidad. Y así, lo que había comenzado como un encuentro desagradable en un avión se convirtió en el catalizador del cambio, tanto en la vida de Karen como en la de quienes presenciaron el incidente. La fortaleza silenciosa de David había convertido un momento de crueldad en una poderosa lección de humildad, empatía y redención. Y al final, eso fue lo que más importó.